Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips, Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de la adicción a las compras, si existen señales o comportamientos que nos pueden confirmar si se trata de una adicción y algunas recomendaciones a tener en cuenta. Sin más que agregar, vamos a la intro y comenzamos. Ir al centro comercial de compras o simplemente a ver los escaparates puede considerarse una actividad recreativa y placentera, en la que uno puede tener o no la intención de comprar un producto buscando pasar el tiempo entre otras actividades o planificar una compra futura. ¿Quién no ha ido el fin de semana a comer helado mientras recorre el centro comercial en una tarde de ocio? Sin embargo, con la proliferación de la cultura del consumismo y el crédito fácil, se ha ido desarrollando una dependencia a adquirir cada vez más cosas, muchas veces sin que las necesitemos. Esto debido a una incapacidad para resistir la necesidad interna de hacer compras repetidas para aliviar una inquietud mental, que puede estar acompañada por sentimientos como ansiedad, vergüenza, una baja autoestima y un deseo de tener una mejor posición dentro de la sociedad. Es por esto por lo que hoy hablaremos acerca de la adicción a las compras, un trastorno que en casos puntuales se ha relacionado con privaciones emocionales en la niñez, incapacidad de tolerar sentimientos negativos, búsqueda de aprobación, tendencia al perfeccionismo, necesidad de tener el control en todo momento y el deseo de llenar un vacío interno. ¿Qué determina que el ir de compras sea una adicción? Se puede identificar un ritual en torno al ir de compras, que va desde el pensamiento, la planificación de la compra y el acto en sí, llevando a sentimientos que van desde el alivio hasta la decepción por el gasto injustificado. Existe un deseo irresistible de comprar, una dependencia, lo que puede conducir a una pérdida del autocontrol, llevando en casos extremos a experimentar abstinencia. Hay una necesidad de compensar estados emocionales negativos como la ira, angustia, tristeza o melancolía y contrarrestar los deseos insatisfechos. Se experimenta angustia emocional y estrés que reduce la capacidad de regular los impulsos de comprar. En ocasiones, este comportamiento está tan inmerso en el estilo de vida que es difícil reconocer que existe una adicción a las compras. Con frecuencia, el disfrute está condicionado a que se lleva a cabo el comportamiento adictivo, llegando incluso a culpar a los demás si no puede satisfacer los deseos. La persona utiliza la adicción para evitar lidiar con un problema o no sabe cómo disfrutar la vida de otra manera. Esto se ha visto con mayor frecuencia en los hijos de trabajadores que han pasado la mayor parte de su vida solos y que han aprendido a reemplazar sus carencias afectivas con objetos. Solo reconoce que tiene una adicción cuando está pasando por una crisis, como un problema de salud, la pérdida de un trabajo o el embargo de las propiedades por la incapacidad para asumir las deudas. Las compras se van acumulando sin usar, aunque siente vergüenza al compartir lo que ha hecho con las personas que no tienen el mismo gusto por las compras. ¿Qué comportamientos indican que puedo tener una adicción a las compras? A menudo has comprado un producto que no necesitabas sabiendo que te queda muy poco dinero. Te consideras un gastador imprudente, un derrochador. Con relativa frecuencia compras cosas a pesar de que no puedes pagarlas. Cuando tienes dinero no puedes evitar gastar una parte o la totalidad. Gran parte de tu rutina diaria se centra en comprar cosas. Para ti, el ir de compras es una manera de afrontar el estrés de tu vida diaria y una forma de relajarte. A veces sientes que algo en tu interior te empuja a ir de compras. ¿Cuál sería la recomendación? Lo primero es aceptar que tienes un problema. Pide ayuda a un profesional de la salud. Él te orientará acerca de los tratamientos disponibles. Busca asesoramiento financiero para planear la mejor forma de afrontar las deudas. Evita el uso de chequeras y tarjetas de crédito. Prefiere el uso de efectivo. Apóyate en amigos y familiares cada vez que necesites ir a comprar. Ellos te pueden ayudar a frenar los gastos. Busca alternativas para reemplazar el tiempo que gastas comprando. Recuerda que lo que vales como persona no depende de los bienes materiales que posees, sino de los valores, habilidades y sentimientos que compartes con los demás. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.